Último bloque de este episodio de YTPK, un episodio que nos confronta, un episodio que nos hace hacer una introspección, vale el juego de palabras, una introspección profunda para saber si es que por ahí todavía no nos tocó, pero que tarde o temprano llega la crisis, cómo enfrentamos la crisis. Y con el doctor Gustavo Piñeiro, que es un especialista en la gestión de personas, en la psicología, queremos hablar con él acerca de un término que suele utilizarse mucho en el ámbito eclesiástico, espiritual. ¿Cómo atravesamos por ese valle de sombras, doctor Gustavo Piñeiro? Bueno, realmente hacerlo o decirlo es más fácil que hacerlo, ¿no? Pero siempre hemos visto en las personas que han atravesado crisis que realmente les hizo bien, en la mayoría, porque les hace valorar lo que tenían o incluso lo que construyen a partir de una crisis. Lo vemos en diferentes casos de la Biblia, un libro tan antiguo y tan reconocido, y lo vemos en la vida real también. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Está mal tener crisis? Ay, yo porque tengo una crisis o porque pasé por esto. Y si lo vemos al revés, si lo vemos como una ganancia, como algo que me puede proyectar a otra cosa diferente, porque a veces se termina algo de lo cual estoy agarrado, que debe terminarse para dar lugar a otra cosa. Como le pasó a una persona que iba caminando a oscuras en la noche y se resbala y cae por un precipicio, y entonces se toma de algo y está ahí, y además que hacía mucho frío, y le pedía a Dios que por favor le ayude a salir de esa situación, pero no se quería soltar de la ramita que estaba sostenida. Y según el relato, Dios le dice, soltate de la ramita. Y no me voy a soltar, pero soltate, yo te voy a ayudar. No. Y se quedó prendido ahí. A la mañana, cuando lo encontraron congelado, estaba solamente a 30 centímetros del suelo. Entonces, a veces nosotros estamos muy sujetos, aferrados a algo que ya hemos visto que no está bien, que no funciona, y especialmente si va o contra la naturaleza o contra principios de honestidad, de progreso normal, porque a veces queremos hacernos ultramillonarios en una sola jugada. Sí. Y en el ajedrez, en las mejores partidas han durado bastante, claro, a veces días, y entonces está el resultado. O sea, lo primero que podemos decir entonces es que cuando hay una crisis probablemente nos obligue, como decía al inicio, a hacernos una introspección y ver a qué estamos aferrados, qué tenemos que soltar y cómo convertimos ese escenario en una oportunidad de mejora. Por supuesto, y en el caso particular que habías mencionado que pudimos ver, esta profesión de la estética a través del cabello o de lo que está alrededor de la cara es muy importante. Sí. Porque si te das cuenta, tu mascota te mira a los ojos. Tanto el gatito, el perrito más, ¿no? Pero te mira. Entonces, ¿qué está mirando? El rostro, y dependiendo de los gestos que tengas, es la reacción que va a tener el animalito. Si sucede con una mascota, cuánto más entre nosotros. Claro. Entonces, la armonía, la estética que cuidan estas personas es fundamental. Y yo más de una vez he enviado pacientes a algunos de estos esteticistas o peluqueros o coafer, como le queramos decir, para levantar su estado de ánimo, su autoestima. Y le he dicho, primero le preparé a la persona, le digo, vas a ir a un lugar y él te va a hacer el corte o el peinado que cree que te queda mejor. Y más de una mujer u hombre hicieron un cambio que les favoreció anímicamente, estéticamente, y ya las personas lo empezaron a reconocer, y eso mismo, sumado a otras cosas, ya le cambió el estado de ánimo. Mira qué interesante que un psicoterapeuta como el doctor Piñeiro en una de sus consultas te indique andate a la peluquería y las implicancias que esto tiene finalmente, sí, ¿verdad? Porque lo que me sugiere, lo que me estás diciendo es cómo, trasladando un poco esto a la experiencia del manejo de los negocios, como una cuestión de orden, como una cuestión también de marketing externo, podría ayudarme a restablecer mi negocio. A veces quizá un pequeño ajuste o un cambio de modalidad, lo que sería el equivalente a un cambio de look, me permitiría reinventarme o restablecer un negocio que estaba dando señales negativas. Como es el caso del testimonio que compartíamos en los bloques anteriores de Luis de León Concept, hay como una refundación de su negocio, porque él efectivamente cuenta en su testimonio que atraviesa por un valle de sombras
se da cuenta de algunas cuestiones que tenía que mejorar, quizá también fue muy displicente en algunas áreas del manejo del negocio y eso le permite hoy día estar mejor reputado y posicionado en términos administrativos. La gran ventaja que tenía Luis era que ya gozaba de una buena reputación en el ambiente porque es un técnico en su materia, en su rubro, y goza de muy buena reputación. Entonces allí volvemos a cómo atravesar el valle de sombra, doctor. Es también fijarme qué es lo que tengo. También, y tener cuidado porque a veces me puedo dormir en lo que decíamos los laureles, porque alguna vez me condecoraron y pienso que siempre me van a condecorar. Cuidado, estamos en una época donde las cosas suben y bajan muy rápidamente, donde surgen negocios que de pronto no existían y otros muy grandes que eran reconocidos pudieron quebrar. Entonces, como bien decías, ¿en qué basamos? Entonces, hay basamentos técnicos que vos manejas muy bien, tu programa también, y hay basamentos que tienen que ver con la persona o el personal, o sea, que tiene que ver con valores, y después sí está la ambientación que la persona puede ver al momento de ir al negocio. Hay un negocio que suelo visitar que desde que estás entrando hay como música o sonidos, y después cuando ya entras hay del guardia, no es que no emite sonido como en algunos lugares y yo le digo, tiene que saludar, claro. No, acá te saluda, te abre la puerta y ya te espera alguien y ahí, bueno, entonces de ese lugar salís con algo, compras algo, ¿sí? Si sucede en un negocio de este tipo, de puertas abiertas a la calle, también puede suceder en otro tipo de negocios, aún inclusive los que están en las plataformas. Si ya hay una buena intención, hasta en el texto que te responden, por más que sea automático, pero que sea más gentil y que enseguida me den una solución, entonces todo eso va concatenado. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, está probado por personas que hicieron investigaciones seculares, que aquellos que siguen principios de honestidad, de valores, que coincidentemente están en la Biblia y en el Corán, les va mejor. Entonces alguno podría decir, ¿y es Dios? Bueno, como usted lo conciba, sí, está bien, Dios, porque la Biblia habla de que somos mayordomos, que administramos. Entonces en ese principio de mayordomía, yo no me creo que soy el creador. Y algunos dicen, Dios me ayudó. No, Dios no me ayudó. Dios lo hizo, yo soy el ayudante. Se invierte, ¿no? Yo soy el mayordomo, de él viene todo, la vida, la sustancia que yo estoy manejando, todo. Ahora imagínate que yo me dedique a una sustancia que contamina o que perjudica la salud. Me da muy buenos dividendos, pero estoy haciendo algo malo. Claro. En cambio, esta persona que ha hecho el negocio 2 veces, por decirlo, ha resucitado de esta crisis, es una persona que está manejando algo muy importante y que ayuda al ser humano. Claro, finalmente no es el corte, no es el color, sino que el principal capital que está administrando este negocio es la autoestima. Sí, es como que muchos van a hacer terapia en un lugar así. Además, hay gente que está muy tensionada que cuando ya le están lavando la cabeza se quedó dormido. ¿Cierto? Sí, o a que le están cortando y ya, pum, entonces le hace bien. ¿Ves que es un lugar que puede ser de beneficio? No es solamente de una cuestión de apariencia o de fashion o de mandarme la parte, no. Puede estar muy vinculado a el estado anímico y lo que yo después voy a proyectar cuando salgo de ahí. Finalmente, si tuvieran el conocimiento acabado, que supongo lo tienen, pero si todos manejasen este negocio desde esa perspectiva, podrían darle incluso un valor diferencial y un valor agregado a sus prestaciones. Me das pie a hablar de otro concepto que quizá no queramos hablar cuando las cosas van bien, pero no sé cuál será tu pensamiento. Yo suelo leer un poquito acerca de lo que era el principio de los estoicos que decían el momento mori, el imaginarnos cuando las cosas van mal, de tal manera prepararnos para ese momento. Suena un poco masoquista si se quiere, ¿verdad? Porque yo tengo que imaginarme cómo sería un escenario catastrófico, pero a ellos les funcionaba. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cómo gestionamos el dolor? Porque el dolor finalmente termina siendo un elemento para generar una reacción, un cambio, una mejora. La medicina
le sirve el dolor para poder darnos el tratamiento farmacológico, terapéutico, de tal manera superar ese cuadro. Recuerdo que un médico que atendía a pacientes leprosos decía, si yo pudiese regalarle algo a mis pacientes, sería un poco de dolor, porque ellos van muriendo sin sentir absolutamente nada. Sí. Entonces, ¿cómo gestionamos el dolor? Un personaje histórico llamado Jabes, que su nombre mismo en hebreo significa dolor o sufrimiento. Entonces él hace una oración y le pide a Dios que le quite el dolor y que además extienda su territorio y se presenta en esta petición el deseo de hacer el bien. Entonces podríamos decir que el dolor en este caso te muestra que hay algo que no está funcionando bien y te puede llegar a impulsar a la sanación. El médico, como bien dijiste, puede tocarte e ir viendo dónde te duele para saber qué hacer. También entonces el dolor te puede conducir hacia una mejor perspectiva. E incluso el dolor te ayuda a perfeccionar tu carácter. Y hay quienes han pasado por una enfermedad que en vez de decir que es de destrucción, es de salvación. Entonces el dolor en sí no es malo en sí mismo, sino la interpretación que le pueda dar al dolor. Ajá. Ahí está entonces la clave. ¿Cómo utilizo esto? Claro. ¿Cómo capitalizo finalmente eso que hoy me está generando una sensación desagradable, pero que transformándolo me puede posicionar aún mejor de donde estaba antes? Claro, también cuando te vas al gimnasio y los primeros días te puede doler los músculos, pero es con un bien mayor. Exacto. Bueno, una recomendación final, entonces, ya que estábamos hablando con la gente acerca de cómo atravesar el Valle de Sombra, cómo gestionar el dolor, ¿qué decimos para cerrar este capítulo, doctor? Bueno, yo pienso que no tomes el dolor como algo negativo, puedes buscarle una aplicación muy buena y segundo, recuerda que también puedes tener una ayuda al estar ayudando a otros y es más, hasta tu dolor desaparece. Eso es lo que nos enseñaba Patch Adams cuando iba a visitar a los pacientes y les hacía sonreír y ya como que no se sentía el dolor. Efectivamente, y a veces todo se resume en un trato digno y proactivo. Gracias, doctor, por tu tiempo, a la gente también por la atención y por la preferencia. Tenemos incluso el ejemplo de Luis Concept, de este emprendedor Luis de León, que atravesó por ese valle de sombra, por esa dificultad y hoy está teniendo mejoras en su emprendimiento y por supuesto, como decíamos antes también, una buena reputación que le sirvió de catapulta. Gracias por la atención. Nos reencontraremos en un nuevo episodio de YTPK. Será hasta entonces. YTPK, un programa de BDO, Auditores y Consultores.